Buenas noches. Buenas noches. Aló, buenas. Buenas noches, Sí, profesor. buenas noches. Sí, continuamos. Adelante. Sí, Adelante, continuamos. profesor, se lo escucha. Muy bien. En esta parte vamos a desarrollar el tema de saneamiento físico legal. Copiado, profesor, Correcto. copiado. Muy bien. Ok, a ver. En la primera parte, el diagnóstico técnico legal ya nos dio, digamos, las luces para poder hacer nuestros procedimientos. Dos cosas importantes acá. El saneamiento que ejecuta COFOPRI es un procedimiento masivo, primero. Es un procedimiento masivo. ¿Qué quiere decir masivo? Es un procedimiento que se hace por sectores, es decir, todo un asentamiento humano. Y ustedes imagínense 500 predios, 500 lotes, al interior de este asentamiento humano o urbanización, hay 500 lotes de vivienda, 4 colegios, 2 postas médicas y una comisaría. Todo ese sector focalizado en un solo acto administrativo que puede durar este saneamiento aproximadamente, si es en terreno estatal, puede durar un promedio de 6 meses, y si está en propiedad privada puede durar más o menos año y medio. Todos esos predios se incorporan a favor del Estado en un primer momento, correcto, a diferencia de un saneamiento que se hace de tipo individual. Si van a hacer un saneamiento de un colegio en el marco de la 130, va a ser solamente el espacio del colegio, no va a haber más un área complementaria para la ampliación del colegio o para el tema de vías o usos públicos. Quiero que me entiendan en el saneamiento. Cuando hace COFOPRI un saneamiento, lo hace en forma integral. ¿Qué quiere decir? Que toda la parte de infraestructura y vivienda va a tener vías, colegios, usos públicos y todo al interior. En cambio, cuando hay un saneamiento individual, solamente sobre el lote, el área que ocupa el lote, el perímetro del lote, al igual que la vía, ¿no? Solamente el área de la vía que se va a sanear. No hay elementos complementarios. Muy bien, entendido esto, este proceso de saneamiento físico legal que hace COFOPRI es masivo y es gratuito. Quiere decir que todo el proceso de formalización que realiza COFOPRI en esta primera etapa es gratuito hasta el 31 de diciembre del 2004. Es la primera etapa. Si tengo un asentamiento humano que tiene antigüedad antes del 31 de diciembre de 2004, a la persona que esté en posesión de ese lote en cualquier parte del Perú, yo lo voy a titular en forma gratuita. Es el segundo componente. Yo le voy a un título de propiedad gratuito. Ahora, viene la diferencia. Aquellos que trabajan para la municipalidad. Si el equipo técnico de la municipalidad provincial está trabajando en un asentamiento parecido, ahí va a haber costos operativos. ¿Por qué? Porque el Estado solventa, el gobierno central solventa a COFOPRI, hay una partida anual que le da a COFOPRI para hacer el saneamiento físico legal de asentamientos humanos. En cambio, en el tema municipal no, es con los recursos de la propia municipalidad. Motivo por el cual algunas municipalidades han establecido dentro de sus procedimientos TUPA costos de formalización, ya sea por el trámite mismo o por el costo al final de la entrega del título. Entonces, va a haber una diferenciación marcada entre los procedimientos que hace COFOPRI integrales y los procedimientos que hace las municipalidades para diferenciar el tema de costos. Ahora, COFOPRI tiene un componente especial en el saneamiento. Puede realizar saneamiento de lotes entre el 1 de enero del 2005, el otro plazo, hasta el 24 de noviembre del 2010. También es competencia, pero ahí sí, en estos casos que se llaman programa de adjudicación de lotes OPAL, ahí el precio va a ser a valor arancelario. ¿Qué quiere decir? COFOPRI va a vender, adjudicar el lote a las personas que están en posesión de los mismos, a un valor arancelario. Por supuesto que el valor arancelario va a variar. En algunas partes puede valer entre 30 a 40 soles y otro varía entre 120 y 150 soles. Depende en qué parte, digamos, del país se encuentre, ¿no? Esos valores lo establece el Ministerio de Vivienda, ¿no? A través de la Dirección de Construcción. Entonces, son los regímenes de COFOPRI. Entonces, acá vendría la pregunta de saneamiento.
Doctor, ¿qué pasaría si una persona ocupa un lote el 25 de noviembre de 2010? ¿COFOPI podría formalizarlo? No, porque ya no tiene marco legal. La norma establecida a la fecha, en este momento, es hasta el 24 de noviembre del 2010. Quiere decir que esas personas que están en un asentamiento humano ocupando terrenos después de esta fecha, después del 2010, tendrían que ir a un procedimiento de adjudicación por subasta a través del SDN o del gobierno regional, depende de la jurisdicción, para que ellos hagan una habilitación urbana. Es decir, para ese campo, fuera después de esa fecha, está el tema de la SDN o el tema del gobierno regional. Pero dentro de este esquema de formalización, como es un tema de una necesidad nacional y pública, el Estado, como ven, hace más o menos 15 días el Congreso ha aprobado un proyecto normativo por la cual extiende el plazo de formalización hasta el 31 de diciembre del 2015. Con eso, prácticamente la decisión del Congreso fue extender el plazo hasta esta fecha, ya no al 2004, sino al 2015, y volverlo todo el procedimiento gratuito. Ya no van a pagar, ni por PAL, ni por otro procedimiento. Entonces, es una norma que actualmente está en el Ejecutivo para la firma, está en consulta, y una vez que se apruebe, automáticamente estos plazos que le estoy indicando en este momento van a variar al 31 de diciembre del 2015, según el proyecto de ley que lo pueden bajar de internet, el proyecto del Congreso, es el plazo de ampliación del proceso de formalización. Correcto, muy bien. Entonces, como estos procesos integrales son masivos, no son individualizados, son masivos, gratuitos y economías de escala, entonces los equipos técnicos tienen que avanzar con los temas de formalización reconociendo justamente los esquemas de trabajo según el diagnóstico técnico legal. Es decir, depende del grado de dificultad. Por ejemplo, en terrenos estatales o en terrenos de comunidades campesinas, el procedimiento en teoría es más corto y más simplificado que tomar competencias sobre procedimientos en propiedad privada. Quiere decir, terrenos de asentamientos humanos que ocupan terrenos de propiedad privada. Esos procedimientos son más complejos. ¿Por qué? Porque el saneamiento se vuelve complejo porque primero tenemos que identificar quién es el propietario privado. Y ahí viene una diferencia marcada con los procedimientos del Minagri. ¿Por qué? En el procedimiento de prescripción que realiza COFOPI o realiza las municipalidades provinciales, que es una competencia inherente, esta competencia le obliga a la entidad a identificar al propietario, inscrito o no inscrito, para poder prescribir. No se puede prescribir contra supuestos. Y quiero presentar siempre esa problemática. Yo no puedo hacer una prescripción contra supuestos propietarios o presuntos propietarios. No. Mi investigación va a arrojar quién es el titular, o es el Estado o es un particular. No puede haber, o una comunidad campesina. No puede haber una situación aleatoria de poner en una publicación en el Diario del Ciudadano contra los presuntos propietarios. No. Tengo que identificar al propietario para hacer mi prescripción. Esto es en el procedimiento de saneamiento integral. Por eso que algunas publicaciones del Minagri van a ver ustedes prescripción adquisitiva y ¿contra qué propietario? No sabe, no se identifica, es contra todos. Entonces, ahí creo que hay una deficiencia, y valga verdad, hay una deficiencia que pueda a futuro afectar el proceso de formalización. Porque ¿qué pasa si yo no emplazo al propietario original, al propietario registral? Lo que va a pasar, como muchas resoluciones del tribunal registral, de que la falta de emplazamiento del propietario trae como consecuencia el decaimiento del procedimiento de prescripción. Entonces es como si yo nunca hubiese hecho prescripción contra la persona. Y yo no me puedo escudar que no conocía al propietario porque ese propietario está escrito en registros públicos. Lo que pasa es que el CBC no me evidenció la titularidad en ese momento, ni la búsqueda, ni mi investigación. Mi investigación ya no estuvo mal, porque no identificaste el propietario registral original. Entonces, en mi saneamiento tengo que estar claro el procedimiento que va a aplicar. Si voy a hacer una independización de terrenos estatales, voy a hacer una desmembración de terrenos comunales o una prescripción, tengo que estar claro del procedimiento. No existe prescripción contra personas indeterminadas. Tiene que identificarse nombre y apellido de la persona y el domicilio donde voy a notificar, porque ese es otro factor de decaimiento del procedimiento. Tengo que notificarlo en su domicilio real y aparte la publicación en el peruano. Eso me exige el procedimiento de prescripción.
Ahora bien, el procedimiento de prescripción que ya estamos trabajando en propiedad privada en saneamiento, el procedimiento de prescripción trae como consecuencia de que es una competencia inherente a la Universidad Provincial. Es decir, solamente las municipalidades provinciales, según el Tribunal Constitucional, son las competentes para hacer prescripción adquisitiva integral en asentamientos humanos. Y la pregunta decae, ¿y cómo COFOPRI hace formalización por prescripción? Porque suscribe convenio con las municipalidades para que le entregue esa competencia a COFOPRI y COFOPRI realice el procedimiento de saneamiento por prescripción. Caso particular, la Municipalidad de Lima ha suscrito convenio con COFOPRI por esa razón que en todo Lima Metropolitana y en especial el Centro Urbano de Puente Piedra se está iniciando el proceso de prescripción asistiva. Pero si vamos a nuestro Callao, en el Callao COFOPRI no interviene, quien realiza el procedimiento de saneamiento por prescripción es la propia Municipalidad Provincial del Callao, porque así lo ha definido. No ha celebrado convenio con COFOPRI, al igual que Pascasmayo, al igual que la Municipalidad de Trujillo y muchas municipalidades que están haciendo sus propios procesos de prescripción masiva de asentamientos humanos con su propio marco legal. Consecuencia, no puede trabajar COFOPRI en lugares o jurisdicciones provinciales donde no es suscrito convenios de competencia de prescripción adquisitiva de dominio. Por eso es importante que se entienda siempre el marco de acción de estos procesos de formalización en su estructura, porque de eso, del diagnóstico mismo va a devenir la acción de saneamiento que voy a implementar. Muy bien, entonces, vamos a ver unos conceptos previos de lo que es formalización aplicable a cualquier clase de propiedad, ¿no? Formalización es un conjunto de acciones de carácter técnico, legal y social que desarrollan las entidades formalizadoras, las entidades del Estado, que realizan pues, acciones para efecto de llegar al componente de poder regularizar la propiedad. El Estado necesita terrenos, porque hay muy poco terreno estatal en el Perú, hay muy pocos, como saben, el derecho de propiedad en el Perú surgió desde los inicios de la República, se consolidó en el registro de propiedad en el año 1888. La ley de montaña de 1992 creó un régimen especial de montaña, montaña quiere decir la selva, selva baja, selva alta, para efecto de definir derechos de colonos, personas que iban a la selva, ocupaban esos terrenos y se les adjudicaba derechos de propiedad inscritos en registros públicos. Por eso que van a encontrar cuando hagan estudios de saneamiento en la selva, van a encontrar que muchos de los sectores de la selva están a nombre de propietarios privados, antiguos. Y van a cuestionar el tema y explicando, pero ¿por qué? Si esto es comunidad nativa. No, necesariamente. El tema de la ley de montañas estuvo antes y la ley de montaña adjudicaba grandes extensiones de terreno a colonos, especialmente en las zonas cercanas a ríos, por el tema de la producción de la madera o el caucho, que eran en ese momento elementos esenciales para el tema de producción. Y más aún, había una norma especial en ese año, en el siglo XIX, que de alguna manera permitía a los colonos poblar estas zonas agrestes de la selva y otorgarles derechos de propiedad. Por esa razón se otorgaban grandes extensiones en forma gratuita a aquellas personas que llegaban a ubicarse en estos parajes que de alguna manera eran derechos de propiedad reconocidos por el Estado y que se encuentran en el registro de propiedad. Y ahí viene la primera recomendación. Si ustedes están haciendo un trabajo de investigación y saneamiento, digamos, en la parte de Ucayali, ¿no? En Coronel Portillo, de una zona donde el registro de propiedades les ha dicho de que no hay antecedentes registrales, la pregunta es, ¿cuándo se crea Ucayali como departamento o provincias o distritos? Esto es de data de reciente, creo de los años 80. Quiere decir que esa parte de Ucayali, ¿a quién le pertenecía antes? A la jurisdicción de Loreto. Consecuencia, si teníamos una inscripción del año 1950 o 40, ¿dónde tenía que inscribirse la propiedad? En Loreto. Correcto. ¿Por qué? Porque era la propiedad matriz donde estaba la jurisdicción original. Consecuencia, las propiedades ubicadas en Ucayali, puedo localizarlas las antiguas, ¿en dónde? En el registro de Loreto. Y así, en San Martín. En el caso emblemático, por ejemplo, le pongo un ejemplo práctico, ¿no? Está en COFOPRI, nos encargaron hacer una búsqueda de la zona de Ventanilla. De Ventanilla, muy bien. La zona de los humedales de Ventanilla. Entonces, según el registro de propiedad nos decían que esa zona no tenía antecedentes registrales. Ya.
Pero como Cofubri pensamos, pero Ventanilla ¿cuándo se crea? Se crea, creo, en el 53. Y antes, Ventanilla, ¿qué era? Ventanilla no existía antes del 53. ¿Qué quiere decir? Que Ventanilla pertenecía antes a lo que era Puente Piedra. Es decir, Puente Piedra, el actual distrito de Puente Piedra, antes su jurisdicción llegaba hasta el mar. Es decir, Ventanilla era parte de Puente Piedra antes que se integre el Callao. Consecuencia, si yo encontraba una propiedad, inscribía una propiedad en el año 1900, digamos, 40, ¿en qué jurisdicción tenía? En Puente Piedra, porque era su jurisdicción original. Entonces, tenía que buscar los antecedentes como jurisdicción en Puente Piedra para encontrar propiedades que están en actual Ventanilla. Pero no se encontró nada, pero aún retrocedimos más la historia. ¿Cuándo se crea Puente Piedra? En el año 1929, con una ley. En consecuencia, Puente Piedra, ¿a quién pertenecía antes del 29? A Caraballo. Quiere decir que la jurisdicción de Caraballo original, antes de 1929, llegaba en su margen oeste hacia el mar. Es decir, Caraballo tenía como colindancia el mar. Entonces, buscamos en la jurisdicción de Caraballo y en 1921 encontramos una propiedad que se llama Pampas de Ventanilla con jurisdicción en Caraballo, que era la antigua jurisdicción. Como les digo, este es un tema que parte del diagnóstico, pero llega al saneamiento en el sentido de cómo ubicar la propiedad en el tiempo. Si nosotros vamos a un registro, el actual, digamos, el registro público de Chimbote, ese registro de Chimbote se crea en el año 52 o 53. Quiere decir que si yo quiero buscar propiedades de Chimbote más antiguas que el año 50, tengo que irme a la jurisdicción principal, que es Huaraz, donde voy a encontrar todo lo que son Pampas de Chimbote, que es la propiedad privada más grande, que pertenecía a los vice. Voy a encontrar la comunidad Chimbote y Cosco, inscrita en 1932, y otras propiedades más antiguas que se encuentran en la jurisdicción del registro de Antas, muchos de los cuales no han sido trasladados. Entonces, estas características, como les digo, que es parte de, digamos, práctica de cómo ubicar derechos de propiedad, parte justamente de nuestra investigación y saneamiento, de tratar de ubicar justamente cómo es el vínculo de la propiedad con respecto a las jurisdicciones. Y ahí vamos a encontrar justamente todos estos antecedentes y saber en dónde encontrarlos. Por eso que razón que este conjunto de carácter técnico, legal y social que se desarrolla ya en la parte de saneamiento es justamente aplicar estos conocimientos para llegar a estas conclusiones finales y poder definir exactamente qué procedimientos aplicar. Por eso, esto en el tema de formalización comprende el tema de la asunción de competencias que les hablé. ¿Qué quiere decir? A la fecha, si ustedes trabajan por una municipalidad, la competencia en formalización de asentamientos humanos es dual. Lo tiene COFOPRI y lo tiene las municipalidades provinciales. Cualquiera de los dos puede trabajar asentamientos humanos y formalizarlos en propiedad privada o en propiedad estatal o en propiedad comunal. En el caso de propiedad privada, solamente la provincial es competente y solamente COFOPRI puede hacerlo vía convenio. Si no es así, la provincial trabaja. Entonces, yo asumo la competencia como mandándole un oficio la municipalidad a COFOPRI indicándole que voy a trabajar el asentamiento humano Las Lomas. Consecuencia, COFOPRI ya no puede intervenir en este asentamiento humano. La municipalidad es quien va a realizar el saneamiento hasta la entrega de títulos. Entonces, este comprende la asunción de competencias, esa es la asunción de competencias donde yo le digo al ente formalizador que voy a trabajar en un sector. Identificaré las zonas o identificaré en el diagnóstico las diversas formas de posesión. Esas formas de posesión en el saneamiento tienen que ser o es un asentamiento humano, o es un programa de vivienda, o es una urbanización popular. Tengo que definirla para saber qué procedimiento aplicar. ¿Por qué? Porque cada estructura urbana tiene un marco legal especial. Asentamientos humanos tiene su propio marco especial. Programas de vivienda, el Decreto Supremo 010 tiene un marco legal especial. Los CUI, el Decreto Supremo 032 tiene su propio marco legal especial. Es decir, cada uno tiene su propio marco legal especial. Por esa razón tengo que identificar. Y una vez que tenga el marco legal especial, tendría que aplicar los procedimientos que ese marco me define. Para cada procedimiento, el marco legal me define un procedimiento especial y único para qué caso, ya sea en cualquiera de los tipos de propiedad que tenemos. Por esa razón que el saneamiento es ya la ejecución misma de todo, digamos, de toda la investigación que hemos hecho. ¿Y qué es sanear? Sanear está vinculado mucho al tema del procedimiento que yo aplique. Puedo aplicar diferentes procedimientos técnicos y legales para poder llegar
y obtener el derecho de propiedad. Como les dije, el tema de saneamiento es una operación muy fina al corazón. Si no hago una buena operación, lo que voy a tener es un título de propiedad, sí, a nombre de una entidad, sí, pero que puede estar cuestionado, también puede estar cuestionado, porque no he regularizado bien la propiedad. Y el saneamiento es esto, es buscar justamente tener todos los componentes para poder hacer un buen trabajo de saneamiento, aplicando el procedimiento adecuado. Por ejemplo, si yo he definido en mi diagnóstico que el terreno no tiene antecedentes registrales o es una propiedad del Ministerio de Agricultura y necesito ese terreno para hacer un colegio, lo que voy a tener que hacer es un procedimiento de transferencia interestatal entre el MINAGRI y el Ministerio de Educación. Perfecto, voy a sanear esa parte. Pero después en mi proceso, ya cuando he terminado de concluir este proceso de transferencia interestatal, me doy cuenta que aparece que ese predio que he saneado está superpuesto sobre propiedad privada. Entonces prácticamente la propiedad que he regularizado no me está sirviendo mucho, porque voy a tener que enfrentarme contra un propietario privado que no ha realizado ningún tipo de procedimiento. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Realizar otro procedimiento para poder, de alguna manera, obtener esa propiedad privada. ¿Y cuál sería? Si aplico dentro de los cánones del tema educativo, tendría que aplicar el 1192 para llegar al trato directo o llegar a la expropiación, porque no tengo actualmente facultades para iniciar procesos de prescripción adquisitiva. Y ahí hay un tema. Algunas entidades, y he encontrado la única que ha iniciado algunos procesos en el 2005 para sanear propiedad privada, es el Ministerio de Educación, a través de su procurador público, que inició proceso de prescripción adquisitiva sobre ese lote cuando ese predio sí cumplía con las características del 950 del Código Civil. Entonces ya había un camino por ahí, pero un camino de carácter judicial, por supuesto, ¿no? No hay un camino actualmente administrativo, como en el caso de Cofupro de la Música, que permita regularizar propiedad del Ministerio de Educación en forma administrativa. Solamente era el camino judicial que permitía justamente declarar la titularidad, de que el Estado puede declarar por prescripción adquisitiva parte de los terrenos. Por supuesto que esto es debatible, hay posiciones de muchos colegas, muchos abogados muy eruditos, que cuestionan el tema de la aplicación de la prescripción adquisitiva. Son posiciones de alguna manera contradictorias, por supuesto, pero hasta ahora la conclusión es de que no hay ninguna sentencia del Tribunal Administrativo, del Tribunal Constitucional que indique que el procedimiento de prescripción sea inconstitucional. No hay un control difuso todavía sobre los procedimientos. Es más, los procedimientos de prescripción adquisitiva administrativos que realiza COFOPRI no han sido cuestionados constitucionalmente. Siguen vigentes y cuando han pasado a un control constitucional o judicial, solamente se han pronunciado sobre el tema de competencias o sobre el tema de la debida notificación al propietario. Nada más. Pero no han visto la parte del núcleo duro con respecto al tema de la vulneración del derecho de propiedad a través del procedimiento de prescripción. Por esa razón, desde mi punto de vista, va a llegar un momento en que veamos las puertas de un procedimiento de prescripción adquisitiva, administrativa, que las entidades del Estado podrían de alguna manera implementar para poder regularizar colegios que tienen más de 100 años en posesión, hospitales que tienen más de 40, 50 años en posesión sobre propiedad privada y el propietario nunca ha reclamado. Y en vez de aplicar una expropiación, apliquemos un procedimiento de prescripción adquisitiva que es válido, porque jurídicamente muchos países ya aplican estos procedimientos de prescripción, en otros países, Argentina, España, aplican estos procedimientos para regularizar derechos de propiedad, porque la expropiación está hecha para otros fines, ¿no? Aquellos donde no se cumple con el tema del 950. Pero bueno, esa es una discusión que se lleva a otra tribuna. Pero lo importante es que el saneamiento me va a dar la línea de acción para poder aplicar los procedimientos especiales de cada uno. Pero yo tengo que tener la certeza de que este saneamiento se aplique como debe ser. Por eso le vuelvo a repetir, no puedo aplicar un saneamiento solamente con presunciones de que hay futuros propietarios o posibles propietarios. No, tengo que identificar quién es el propietario, porque un buen saneamiento parte de la notificación al propietario y eso es lo que se cuida mucho en los procedimientos que se aplican. Una buena notificación al propietario le da legalidad y le da, de alguna manera, fortaleza al procedimiento administrativo que estoy realizando para evitar a futuro impugnaciones. Porque han habido procedimientos realizados por otras entidades, especialmente agricultura,
donde se han realizado procedimientos de reversión sin notificar al propietario, y eso ha traído como consecuencia nulidades en esos procedimientos. Entonces, un principio básico del derecho administrativo es el derecho el derecho a la defensa de la otra parte y la debida notificación. Quiere decir que tengo que notificar al propietario para que pueda, de alguna manera, poner sus argumentos si no está de acuerdo con el procedimiento. Pero lo importante en estos procedimientos de saneamiento, y que quiero acotar acá en estos procedimientos de saneamiento que estamos aplicando, es que la vía administrativa tiene que resolver el conflicto de intereses. Tiene que ser claro. No puede haber un procedimiento que me haga un reenvío al Poder Judicial. Eso es, de alguna manera, estaría violando un principio básico de celeridad. Pongo el ejemplo. Si voy a hacer un saneamiento por prescripción de un predio, digamos, de vía notarial, de una vivienda, vía notarial. Entonces hago un procedimiento, pago los derechos al notario para que haga la publicación y haga todas las notificaciones, y llega un momento en que notifica al propietario y se opone al procedimiento. ¿Qué va a pasar? El procedimiento concluye, se archiva, el notario se inhibe, y eso pasa a la vía judicial, para que las partes, vía judicial, a través de un procedimiento, discutan ese derecho y de acá a 4 o 5 años verifiquen quién tiene la razón y que de alguna manera se prolongue en el tiempo el tema de la definición de los derechos de propiedad. Entonces, la teoría del reenvío de un procedimiento administrativo a la vía judicial, desde mi punto de vista, parte de un tema de poder complicar el tema de la formalización, a diferencia de un procedimiento administrativo que lo resuelva. En los casos de COFOPRI o la Municipalidad Provincial, en el tema de formalización y saneamiento, los procedimientos de prescripción se notifica al propietario y el propietario tiene la opción y el derecho de oponerse, de presentar su oposición. Y esa oposición es resuelta en vía administrativa. Es decir, el propio jefe zonal o el gerente de desarrollo urbano resuelve la oposición y saca una resolución. Por supuesto que esa resolución de segunda instancia es apelable en la vía administrativa como segunda instancia, ante COFOPRI, ante el Tribunal Administrativo de la Propiedad o ante, digamos, el alcalde como segunda instancia o quien crea, o el secretario general, conforme lo defina la municipalidad de la jurisdicción. Pero es resuelto nuevamente, vuelvo, en vía administrativa. Es decir, no hay un reenvío al Poder Judicial. Y recién cuando salga la resolución final que confirma o revoque, esta es notificada nuevamente a propiedad y puede recién irse a la vía contenciosa administrativa. Pero en la mayoría de casos, por la experiencia, vuelvo a decir, desde el año 99 a la fecha de tema de prescripción ejecutiva llevada ante COFOPRI, muy pocos apelan, muy pocos van a la vía contenciosa porque ya termina, en tema administrativo se ha demostrado técnicamente de que es viable el tema de la prescripción ejecutiva. Por consideraciones especiales, y les voy a acotar. Lo que pasa es que la vía administrativa es una vía mucho más precisa con respecto a la definición de derechos de propiedad que ir directamente a la vía judicial. ¿Por qué? Porque en la vía administrativa, la parte técnica juega un papel importante en la georreferenciación y la ubicación, lo que no podría llevarse en la vía judicial. Se podría presentar un procedimiento de prescripción administrativa en la vía judicial y no tener la certeza que realmente se está prescribiendo la zona de trabajo, porque no se ha hecho un estudio. ¿Por qué? Como sabemos que la propiedad no tiene a veces una representación gráfica, no podemos saber si estamos frente a un procedimiento de prescripción o un procedimiento de adjudicación en terrenos estatales. Por esa razón que el tema administrativo, llevado en la vía de procedimiento previo, permite definir exactamente los cánones con respecto al tema del procedimiento de prescripción ejecutiva y las áreas que se van a independizar. Y otro punto importante, la prescripción opera cuando existe un predio de un propietario privado, y este predio puede ser de mayor extensión, un predio matriz. Y cuando yo prescribo un área definida, una parte de esa matriz, y tengo que independizarla en otra partida, dejando el remanente a favor del propietario que no está afectado. Es decir, queda un área remanente sobre un área independizada. En cambio, en un procedimiento diferente, otros procedimientos que se ha estudiado, no existe esto, solamente existe una inmatriculación de una prescripción. Es decir, no hay una definición, como no existe un predio matriz, a quién prescribir se inmatricula. Entonces, ahí hay una imperfección. Si sabemos de que la prescripción opera contra un propietario,
ese propietario tiene que ser identificado y segundo, tiene que independizarse de su propiedad, parte del área ocupada, ya sea por una infraestructura, ya sea por un asentamiento humano o por un predio rústico, porque es la esencia misma de la prescripción, independizar de otra área de mayor extensión, dejando el remanente. Y elaboración de esos planos, ya sea del plano independizado o del plano remanente, son producto de un ente formalizador que tiene que hacerlo. Porque si no, lo que va a pasar es que en el tema de prescripción, si una municipalidad siempre y cuando me dé el plano y la parte de registral también me dé de alguna manera el plano de consulta, esta se va a debatir en vía judicial y puede que al final saliera una sentencia favorable o desfavorable y esta no se puede inscribir porque no guarda las consideraciones técnicas que permitan su inscripción. Entonces va a generar conflictos al nivel gráfico y de alguna manera generar conflicto con otras propiedades también inscritas porque no llevan un correlato de una integración en una base gráfica, ¿no? Cosa que ha sucedido mucho en el tema de inscripciones de sentencias judiciales que no tenían un correlato gráfico. Entonces, esos son los grandes problemas que pueden haber en el tema de saneamiento. Por eso es importante definir las estrategias que se van a aplicar en cada caso. Muy bien. Y la titulación ya viene una vez que se sanea el predio, matriz, estamos hablando generalmente de matrices o de grandes extensiones, viene el título, ¿no? La expedición de ese contrato, de esa definición a través del procedimiento y titular y llegar a establecer quién es el beneficiario de ese predio. En el tema de las entidades que realizan saneamiento para carreteras, para obras de infraestructura, generalmente a la entidad beneficiaria se le tiene que otorgar la titularidad o transferencia de titularidad. Por supuesto que en algunos casos queda solamente en escritura pública o en un procedimiento solamente de definición del mejor derecho o del instrumento, ¿no? Ahora creo que con la 1192 sí se ha avanzado bastante en el tema de titulación, porque en otros casos solamente quedaba con la simple transcripción o celebración de la minuta o escritura pública, pero no llegaba el registro, ¿no? Entonces era un limitante en los procesos de formalización de entidades del Estado. Por esa razón que la titulación juega un papel importante. Pero, y acá viene siempre una consideración, hay que tener en cuenta que la titulación es un proceso al final de un procedimiento administrativo, porque van a encontrar casos de que existan títulos de propiedad emitidos por entidades, títulos, así con su nombre, como documentos, que no necesariamente salen de un procedimiento, que por ahí una autoridad estatal, sea de cualquier entidad, otorgó el título como un documento, como un papel, pero no es fruto de un procedimiento. Y cuando se quiere llevar a inscribir eso al registro, nunca lo va a inscribir porque no tiene un correlato de un plano o un documento que acredite la titularidad previa. Un ejemplo práctico, a veces encontramos títulos otorgados por una municipalidad, firmados por el alcalde, como título de propiedad municipal, pero cuando vamos al registro de propiedad a inscribir ese título no tiene una representación gráfica porque no ha sido producto de un saneamiento. Entonces van a encontrar muchos casos, ¿no? En parte de Sur, en Pisco, Cañete, van a encontrar a veces títulos otorgados por el alcalde, títulos de propiedad, títulos de expedición de derecho de propiedad y así, una serie de documentos hasta que de alguna manera se dan con la realidad que ese documento no tenía un valor legal en el sentido de haber nacido de un procedimiento administrativo. Por esa razón que la titulación es cuestionada. Y a veces también tenemos títulos otorgados por antiguas entidades, por ejemplo, la Dirección de Reforma Agraria, que entregaba títulos de propiedad, pero cuando iban al registro se topaban que estaban sobre una comunidad campesina. Entonces la pregunta es, ¿ese título es válido o no? Es entregado un título conforme a un derecho de propiedad otorgado al Estado, pero no era una propiedad estatal, era una comunidad campesina, como el caso que les conté de Chimbote, ¿no? Chimbote fueron con los títulos agrícolas, pero cuando querían inscribir le dijeron que no se puede inscribir porque aquí hay una comunidad campesina. Y esas comunidades campesinas no son materia de prescripción. Entonces, son situaciones que se van a encontrar en el momento de ir a campo, en el momento de recoger, pero parte del proceso es el saneamiento y la titulación van vinculados porque cada uno de ellos tiene una simetría de poder ser vinculantes para efecto de llegar a un título perfectamente entregado. Por esa razón de que el núcleo duro final es la titulación, pero es una titulación con una protección del saneamiento previo y una formalización general. Tiene que haber una entidad formalizadora, tiene que haber un procedimiento de saneamiento especial para eso y para eso se llega al título o a la titulación individual. Estos son los factores que se cumplen justamente para llegar. Muy pocas entidades
pueden brindarle esa seguridad, ¿no? Por esa razón que siempre a veces nuestros procesos de saneamiento o de titulación pueden ser cuestionados, ya sea en vía administrativa o judicial, pero es parte del mismo proceso. Mientras mayor, digamos, esencia de diagnóstico y saneamiento le pongamos a nuestro proceso, va a tener mayor fortaleza y mayor fuerza. Muy bien. Y la titulación, y esta titulación, nace de dos procedimientos. Unos procedimientos de declaración de propiedad, donde la entidad formalizadora declara la propiedad. Por ejemplo, el COFOPRI, por ejemplo, la municipalidad provincial que declara la propiedad por prescripción efectiva, por ejemplo, los GORES, los gobiernos regionales que declaran la propiedad. La declaración es generalmente el tema del otorgamiento de derecho de propiedad a través de prescripción efectiva o regularización de tracto, ¿no? En el tema de regularización es un tema de comprobación del derecho de propiedad en el tiempo, para subsanar esas imperfecciones de esos documentos o títulos que se emitieron y que no fueron inscritos en su momento a través de un proceso de titulación. Por eso son las dos grandes formas de poder regular, la declaración o de la regularización de la propiedad. Muy pocas entidades utilizan el tema de la declaración, más parte en el tema de la regularización, que lo vienen haciendo algunas entidades, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud, a través de donaciones que hacen las comunidades campesinas o nativas, y a través de esos documentos se presentan al registro a través de la 130. Por supuesto que ahora el 1356 es más exigente con respecto al documento idóneo que permita la transferencia de propiedad de comunidades campesinas o nativas para efecto de que acrediten derechos de propiedad plenos y se puedan inscribir en la propiedad. Pero antes de la acción de la 1356, sí se permitía directamente con un documento de fecha cierta generar una independización de terrenos comunales para efecto de inscribir estos derechos. Consecuencia, este saneamiento es justamente esa limpieza técnico-legal y social de ese derecho que voy a inscribir. Si el derecho está condicionado a otra entidad, lo que tengo que hacer es regularizarlo. Por supuesto que en el tema de formalización por parte de los asentamientos humanos o programas de vivienda o aquellos donde tenga competencia COFOPRI y la municipalidad, este saneamiento se hace en forma directa. Por ejemplo, si tenemos un asentamiento humano, en el caso municipal o COFOPRI, que esté ocupando terrenos del Minagri, lo que tenemos que hacer es mandar directamente una comunicación al registro a través de un plano perimétrico del asentamiento humano, un plano de remanente, si tenemos el área de predio matriz definida, un plano de remanente y un oficio y una resolución suscrita por esta persona, en este caso el COFOPRI o el gerente de desarrollo urbano, que solicite la independización automática de ese predio. Muy bien. Ese es el tema del saneamiento inmediato o con celeridad. Pero si estuviéramos en un caso de una entidad estatal, lo que tendríamos que hacer es una transferencia por directa vinculada al tema de la 1192, que ahora el procedimiento es simplificado, pero antes de la 1192 existía el procedimiento de transferencia interestatal que duraba, bueno, un tiempo considerable y que era un procedimiento totalmente distinto, ¿no? En este caso, los entes formalizadores tienen pues una celeridad en sus procedimientos para poder incorporar al terreno de cualquier entidad pública, ¿no? Ya sea, como le digo, salud, educación, el MINAGRI, el GORE, la Dirección de Reforma Agraria, la SBN, cualquier entidad pública puede ocupar, si ocupan un asentamiento humano sus terrenos, automáticamente puede realizarse el tema de la transferencia, adjudicación directa, para efecto de que continúe con el proceso de formalización. Este mismo procedimiento también se aplica sobre terrenos de comunidades campesinas, es decir, con asentamientos que ocupan antes del 31 de diciembre del 2003, ¿no? Como una desmembración directa. No necesita un procedimiento judicial, no necesita un pronunciamiento previo, es un plano del área ocupada por el asentamiento humano, un plano del área remanente, si lo tiene, si está definida el área de la comunidad, un oficio y una resolución, que se envía al registro público, al registro de predios, y automáticamente se hace la independización a favor del ente formalizador, COFOPRI y Municipalidad Provincial. Como digo, son procedimientos que parten justamente de este tema de ocupación de terreno informal. Pero, y acá viene siempre la recomendación,
Solamente estos procedimientos se aplican por ocupaciones existentes. No puede ser sobre ocupaciones futuras. ¿Qué quiere decir? Tiene que existir el asentamiento humano físicamente ocupado. No puedo generar una independización de áreas libres, ni independizar de terrenos estatales de áreas que estén libres sin ocupación, ya sea en terrenos estatales o de comunidades campesinas, porque el marco legal no me lo permite. Solamente me permite el tema de la desmembración o independización sobre terrenos ocupados o que ocupan asentamientos humanos, definiendo un perímetro, de alguna manera, un perímetro donde integren todos los usos públicos, las vías y las viviendas, pero en forma existente. Muy bien. Entonces, este inicio del saneamiento parte justamente de definir las acciones técnicas y legales que voy a ejecutar. Como les dije, terminado el diagnóstico, una de las conclusiones es qué acciones previas al saneamiento voy a hacer. Por ejemplo, una regularización de tracto, una aclaración o búsqueda de una información, de un título archivado para recomposición o una reconstrucción de un título. O también podemos buscar a través del tema de la validación de información gráfica. Cuando encontramos una propiedad en nuestra búsqueda registral, que no la tiene el catastro de registros públicos, pero la tenemos ya vinculada con el título archivado y los planos. Lo que tenemos que hacer es que integren esa información en su catastro, para que a partir de ahí, una vez integrada, podamos realizar la acción respectiva, la acción de saneamiento. Entonces, ese es parte del proceso del inicio de las actividades de saneamiento que me permita justamente actualizar la información de la base gráfica de SUNAR para poder implementar todos los procedimientos que yo necesite para poder regularizar la propiedad. Ahora bien, estos procedimientos no son cerrados, cada jurisdicción tiene sus formas de poder coordinar con el registro de la propiedad. Algunos tienen mayor facilidad de inscribir derechos de propiedad por independización o desmembración que otros. ¿Por qué? Debido a su tema de vinculación de su base gráfica. Mientras mayor actualización tenga su base gráfica, mayor facilidad para poder regularizar estos derechos de propiedad existentes. Muy bien. Y dentro del proceso de formalización integral, que es el saneamiento masivo, tenemos etapas igual que el diagnóstico. Etapas que nos brindan y ayudan para llegar justamente a estas conclusiones y poder, pues, aterrizar en nuestros procesos de formalización. Primero es la revisión del expediente. ¿Qué expediente? El expediente de diagnóstico, donde está toda la información de las propiedades que hemos analizado y que nos va a permitir tomar decisiones para efecto de independizar, desmembrar, acumular o tomar cualquier acción que nos permita el tema de la regularización final. Vamos a tener que hacer una inspección de campo. Si en la primera inspección, en el tema de asentamientos humanos, hicimos una inspección general, acá va a ser específica ya una inspección justamente del área materia de trabajo, ya sea del asentamiento humano, de una PETAR, de una oxidación, de un colegio, de una costa médica. Tenemos que definir exactamente cuál va a ser el perímetro de esa área que vamos a regularizar. Después de eso aplicaremos las acciones de saneamiento. ¿Qué acciones de saneamiento? Para poder regularizar la matriz. Si es una propiedad que hemos definido que es una propiedad privada, pero en realidad hemos encontrado una sentencia de expropiación, lo que tenemos que hacer es la acción de saneamiento que nos permita regularizar el tema de tracto e inscribir esa sentencia judicial de expropiación en la partida del propietario privado y automáticamente se va a transformar en propiedad estatal. Entonces, sobre esa partida ya convertida en propiedad estatal, aplicaremos los procedimientos de independización de terrenos estatales. Haremos un levantamiento de la información y verificación de la información en campo, un levantamiento, por supuesto, con sistemas de medición moderna. Actualmente para hacer el tema de levantamiento de información técnica se utilizan los GPS navegadores. Ya en su inicio eran utilizados justamente solamente para ubicación en el tema de diagnóstico, pero ya en el tema de saneamiento tenemos que tener precisión. Y acá sí aplicamos un tema de geodesia, es decir, GPS geodésicos que me permitan darle precisión y lectura de puntos de control geodésico y validar esos puntos para que pueda yo a partir de esos puntos realizar el levantamiento topográfico. Si en el diagnóstico utilizamos equipos de precisión, de alguna manera con 4 o 5 metros de diferencia con los GPS navegadores, acá sí necesitamos equipos geodésicos que nos den precisión y sobre todo para el sistema de levantamiento de información.
y utilización de los equipos de topografía para verificación ya de cabeza de manzana o la definición del plano perimétrico en campo. A su vez, también utilizamos el equipo de verificación técnicos con sus asistentes que se dedican a la medición de lote por lote o exteriores o internas o cabezas de manzana para efecto de hacer triangulaciones y definir un plano que de alguna manera refleje la realidad en campo. Haremos la búsqueda de información registral individual, ya no matriz, sino individual, por nombres, apellidos, como ya tenemos una información de todas las personas que viven en el asentamiento humano, haremos una búsqueda por nombres o por nombres y apellidos de las personas para ver qué personas ya cuentan con título de propiedad inscrito y poderlas hacer la migración. La migración o traslado es un procedimiento por la cual, si yo voy a campo y encuentro que una persona tiene un título de propiedad, un título de propiedad en una partida, la partida 11-11-11, lo que voy a hacer es recoger esa información y hacer un traslado de información. Voy a trasladarla de un registro que se llama SIR, del Sistema de Información Registral, al SAR, que lo van a identificar con la letra P de predial, P, 15, 15, 18, 26. Es decir, va a trasladarse del SIR al SAR. Y eso solamente se da en el tema del saneamiento de asentamientos humanos para trasladar información de un sistema a otro, de un sistema de información de un sistema a otro, para efecto de enlazar. Como les he dicho, en un asentamiento humano ya formalizado o titulado, cualquier metro cuadrado ya tiene una titularidad, ya hay un código de predio que lo identifica como titular. Una vez que haga mi migración de información, elaboro los planos y las resoluciones que me permitan inscripción en el registro de la propiedad, en el registro de predios, y después realizaré la inscripción registral. La inscripción registral de lote por lote, a favor cada uno de los lotes, ya sea los lotes de vivienda o los lotes de usos públicos, de equipamiento, a favor del ente formalizador. Puede ser COFOPRI o puede ser la municipalidad provincial. Y una vez que los lotes están inscritos, haré mi bajada como si fuera una actividad catastral de lote por lote que se llama empadronamiento y verificación. Empadronaré a la persona que está en posesión del lote y si cumple los requisitos de antigüedad de un año antes del empadronamiento, se le otorgará un título de propiedad gratuito a esa persona. Es decir, un año antes del empadronamiento. Quiere decir, si yo voy a campo en este momento a empadronar, que estamos hoy día 28 de septiembre de 2020, tendría que pedirle que me acredite con un recibo de luz, agua o una constancia de posesión que esa persona tenía posesión antes del 27 de septiembre del 2019. Con eso es suficiente. No le pido posesión al 2004, sino un año antes del empadronamiento. Así funciona. La titulación funciona un año antes del empadronamiento. Muy bien. En consecuencia, cuando yo ya voy a realizar mi tema, a elaborar mis planos, mi resolución tiene que fijar, mi resolución que es, digamos, mi título matriz, tiene que fijar sobre qué propiedad estoy articulando, sobre qué propiedad. Si es en propiedad estatal, voy a hacer una independización de propiedad estatal, de un terreno de mayor extensión. ¿Para sanear qué? Mi posesión informal o mi centro poblado. Si estoy sobre una propiedad comunal, me estoy superponiendo con la comunidad campesina de Jicamarca, estoy en posesión, lo que voy a pedirle al registrador que haga la desmembración de terreno de la comunidad campesina, a través de mi oficio, mi resolución y mis planos. Es decir, se utilizan los mismos, oficio, resolución y planos. Y si estoy en una propiedad privada y ya concluyó el proceso de prescripción adquisitiva, voy a tener que mandar mi plano, mi oficio y mis resoluciones. ¿Para qué? Para independizar del predio de mayor extensión del propietario privado. Y lo voy a pasar a mi asentamiento humano. Entonces, es los procedimientos que se siguen para efecto de inscribir los derechos de propiedad en el registro. Muy bien. Ahora, dentro de estas estrategias de saneamiento, volviendo a los asentamientos humanos, que es digamos, un panorama más amplio del tema de formalización que el tema de colegios, de cosas médicas, yo, si estoy trabajando por una municipalidad o para COFOPRI, tendré que ver en el tema de saneamiento el tema de las características urbanas. Y acá hay que romper un esquema. Como sabemos, el tema de la habilitación o el tema del desarrollo urbano parte siempre de un proceso de habilitación urbana. ¿Qué es la habilitación urbana? Convertir un terreno rústico en urbano, y la norma aplicable es la 29090.
Y ese trámite se realiza ante la municipalidad distrital del sector. Para lo cual, una asociación, una cooperativa, un tercero, una persona o una empresa puede solicitarle la habilitación urbana a la municipalidad, para lo cual tiene que ser titular de los terrenos propietarios. Una vez que lo habilita, escriben la habilitación, la recepción de obra, y después que entreguen los lotes de aportes, automáticamente los lotes ya se pueden vender a terceros, ¿no? Lo que hacen las empresas inmobiliarias como Grenco, los portales, Flowis. Entonces, pero en el caso de asentamientos humanos, ya no es aplicable la norma de habilitación urbana o de tenencia urbana. ¿Por qué? Porque en los lotes de habilitación urbana hay lotes normativos, pueden ser lotes de 90, de 120, y hay estructura de calles, anchos de vía de calles, servicios públicos. En cambio, en los asentamientos humanos no tenemos esas características. Los lotes pueden ser entre 40 a 100, 200 metros. Esto trae como colación de que un asentamiento sea irregular en su forma y estructura. Los anchos de vía pueden ser variables, entonces no se acoge a las características de una habilitación normal. En consecuencia, no le puedo aplicar las normas de habilitación. Por esa razón, que se formaliza solamente lo existente, los lotes tal como están. No necesariamente la simetría de lotes, puede tener un lote 8 o 10 ángulos, diferencia, ¿no? Con respecto a otros lotes, pueden ser lotes de 40 metros como lotes de 300 o 500 metros. No hay un esquema exacto con respecto a la cantidad de metros cuadrados que debe tener un terreno. O también el número de lotes. Puede ser un asentamiento humano que tenga 10 lotes o que tenga 500. No hay una simetría. No hay reglas técnicas específicas para el tema de saneamiento físico legal en asentamientos humanos. Por esa razón, que solamente se titula el área de los linderos del lote ocupado. Pero sí se toma en cuenta el tema de las limitaciones, que puede estar con zonas arqueológicas. Si está superpuesto con zonas arqueológicas, una central no se puede formalizar. Si está en zona de riesgo, tampoco se puede formalizar. Entonces, estas limitaciones arqueológicas y de riesgo limitan el tema de la definición del plano perimétrico. Estas áreas superpuestas se tendrán que excluir del plano perimétrico y el plano de trazado de lotización para poder continuar con el proceso. Para lo cual se deben aplicar las acciones de saneamiento físico legal, ¿no? Entre ellos la independización, acumulación. Porque yo puedo tener un asentamiento humano que esté 50% en propiedad estatal y 50% en propiedad comunal. Tendré que independizar cada sector o cada porción de cada una de las partidas diferenciadas y después acumularlas para continuar con mi proceso de saneamiento. Muy bien. En el aspecto legal tenemos que ver el tema de la ocupación, la fecha de ocupación, como hemos dicho. ¿Cuál es la fecha? Tiene el asentamiento que estar antes del 31 de diciembre de 2004 en terreno Estado y antes del 31 de diciembre de 2003 en terrenos de comunidades campesinas. Y si es un PAL, entre el 1 de enero de 2005 al 24 de noviembre de 2010. Ver los antecedentes de dominio del predio, ¿qué quiere decir? ¿De qué predio matriz sale? Si es un terreno de propiedad privada, estatal o comunal. El grado de formalización de lotes, ¿cuánta ocupación existe? ¿Cuántos lotes? Excluir los lotes vacíos. Si existen procesos judiciales o administrativos en el Poder Judicial ante la Corte, la Corte Superior, para ver si el proceso es en giro. Y las acciones de saneamiento que vamos a aplicar. En las acciones legales son específicas las acciones ya sea de desmembración, prescripción, tracto, reversión, que tenemos que aplicar para efecto de llegar a obtener nuestro saneamiento de nuestro predio matriz. Muy bien. Para lo cual tenemos dentro de nuestra temática y dentro de nuestro estudio que estamos realizando es la revisión del expediente. Este expediente que llega de diagnóstico con todos los componentes tiene que ser revisado por el equipo técnico legal. El equipo de saneamiento está compuesto por un técnico y un abogado que hace una revisión exhaustiva de toda la documentación que hay al interior de este documento, el expediente de diagnóstico técnico legal. Revisar el informe de diagnóstico y el expediente remitido con todos los anexos. Requerirlos estos antecedentes al archivo adicional central. Si hay un archivo, la institución tiene un archivo, solicitar los documentos actualizados de esta información. Ubicar las resoluciones y documentos técnicos legales. Resoluciones, por ejemplo, esas resoluciones de reversión, de tracto, abandono o esas resoluciones de protección son importantes para llegar a conclusiones y regularizar el tema de tracto. Analizar los planos perimétricos, plano de trazado y el tema de la zonificación, sobre qué zonificación están. Ahora bien, si existe una zonificación, por ejemplo,
zona de protección o zona industrial y está en un asentamiento humano, no se puede formalizar hasta que se realice el cambio de zonificación o el cambio de uso de la zona y puede incorporarse al tema urbano y recién el ente formalizador puede realizar el saneamiento físico legal. En consecuencia, es otra de las limitaciones, aparte del tema de zonas arqueológicas, aparte de zonas de riesgo, el tema de la zonificación es un componente de limitación para no continuar con el proceso de formalización. Buscar las tomos, fichas, partidas electrónicas y actualizar toda la información registral que se ha obtenido y hacer la búsqueda de información legal de todas las fuentes de información que hemos obtenido. Muy bien, estos estudios parten justamente del estudio de derecho, de definir exactamente quiénes son los titulares de las áreas donde vamos a formalizar. Por esta razón, que a veces el registro de propiedad nos da una realidad aparente con respecto a titulares, pero en realidad después de nuestra búsqueda podemos encontrar que en realidad esta propiedad le pertenece a otras personas o puede pertenecerle al Estado directamente, a una entidad estatal. Entonces ahí tenemos que hacer una corrección. O puede pertenecerle esta propiedad a una entidad fenecida. Por ejemplo, los CORDE, la famosa Junta de Reconstrucción del Perú, en el caso del sismo del año 70, había el famoso Ordesur, Ordenorte. CRIRSA, por ejemplo, son entidades antiguas. Entonces, esas entidades antiguas tienen que regularizarse el tracto para pasar la titularidad o bien a los gobiernos regionales o bien a la SN. Entonces, tiene que haber un estudio previo de los derechos para poder regularizar el tema de tracto. Pero también, como les dije, también hay que ver el tema de la regulación urbana, ver que el asentamiento humano, si estamos analizando asentamientos humanos, ver el tema de las vías, de los accesos, qué clase de nomenclatura tienen las vías al interior del asentamiento humano, la zonificación del asentamiento, los usos urbanos, la infraestructura, todo lo que hay al interior justamente de este asentamiento humano que estamos, digamos, evaluando. Entonces, como producto de este proceso, vamos a sacar nuestras conclusiones en el sentido si es viable la formalización del asentamiento humano con estas contingencias. Si no, en todo caso, el saneamiento quedará observado, quedará suspendido el saneamiento hasta que se subsane todas estas observaciones técnicas que estamos advirtiendo. Por esa razón, que las fuentes de información que se consultan en la etapa de saneamiento son la información que tiene la ICBN, el Ministerio de Cultura, CERNAN, empresas de servicios que nos prestan toda la información planimétrica, Vigesa para el tema de contaminación de zonas cercas a zonas contaminantes, pueden ser chiqueros o zonas de crianza de animales, donde la contaminación puede estar afectando al asentamiento humano. El MTC en el caso de vías locales, vías nacionales, pueden de alguna manera información que nos sirve para efectos de definir y desplazar o partir el asentamiento en dos sectores. El tema de los gobiernos locales con respecto a rentas, con respecto a información sobre titularidades, los gobiernos regionales sobre predios rústicos en la zona, cuántos predios están inscritos, sobre terrenos seriazos, comunidades, Ingemet con respecto a concesiones mineras, si están inscritas, si tienen derechos de propiedad sobre esa concesión, la SUNAR con respecto a derechos de propiedad inscritos, IGN con respecto a ubicación y georreferenciación, y como le dije, la SBN con respecto a información de propiedad estatal. Entonces, cada una de estas entidades nos va a brindar información que nos va a servir para nuestro trabajo de saneamiento. Aspectos técnicos que deben ser considerados en este proceso. Primero, la inspección de campo. Como les dije, es parte del proceso de definir exactamente la zona de trabajo. Es una petar, es un colegio, definir exactamente dónde queda el perímetro. A veces la acción de saneamiento va más allá de la zona del perímetro del colegio o de la infraestructura, para poder hacer una prolongación, una proyección justamente de los terrenos que va a adquirir, para lo cual tenemos que tener puntos de control geodésico y levantamiento topográfico. Y esto es importante. Muchas entidades a veces no tienen la capacidad de poder poner puntos de control geodésico y hacer el levantamiento, por lo cual o contratan a terceros, empresas privadas, o pueden suscribir un convenio con COFOPRI para que haga este trabajo, cosa que lo ha hecho el Ministerio de Educación, el levantamiento de un sinnúmero de colegios a nivel nacional, donde COFOPRI ya ha hecho el levantamiento de puntos de control geodésico y levantamiento topográfico de estos colegios para efecto de que el propio MINARI haga el saneamiento físico legal. Pero hay que tener en cuenta de que hay muchas entidades particulares o empresas privadas que podrían realizar el trabajo, pero hay que tener siempre en cuenta de que esos trabajos a veces no son bien realizados, ¿no? Como no se puede percibir hacer
un seguimiento o una supervisión de los trabajos hechos por terceros, es bien difícil hacer un control. A veces estos trabajos son presentados a registro y son observados. Por esa razón, tiene que tenerse un ente que nos dé, de alguna manera, nos dé confianza y seguridad que la información que vamos a mandar al registro de la propiedad o al registro de predios va a ser seguro para poder escribir. Por esa razón, como digo, el Ministerio ha optado por solicitar a COFOPRI, en este caso, la suscripción de un convenio para efecto de levantamiento de información técnica. Una vez de levantar la información, se verifica, se hace la verificación lote por lote, con winchas, con los verificadores, y se elaboran los planos. Por supuesto que los planos entran con un tema de contar con la información previamente levantada en campo, de la información que baja a la estación total, bajan los verificadores con sus planos, sus esquemas gráficos de cada punto con respecto a triangulaciones o verificación de medidas, y esta elaboración de planos pasa por un control de calidad previo y una verificación de la edición misma, ¿no? Para que se produzcan los planos perimétricos y los planos de trazado de la obtención. En la parte legal vamos a analizar toda la documentación que tenemos, que hemos recopilado para efecto de regularizar el tracto, el análisis de las partidas registrales que estén completas. A veces la información registral no está completa, faltan partidas o no se ha verificado archivado, no se encuentran los archivados. Tenemos que pedirlos al registro para que nos brinde toda la información necesaria para sacar nuestras conclusiones. Vamos a presentar la documentación a las instituciones respectivas para que nos den copia certificada de las mismas que nos permitan regularizar el tracto. Vamos a corregir errores, inexactitudes registrales, a veces en los titulares, a veces en las áreas, a veces en la ubicación. Entonces son correcciones que se hacen antes de realizar el saneamiento integral. Y elaboraremos los oficios y resoluciones que nos permitan inscribir estos derechos en el registro de la propiedad. Muy bien. Los trabajos de campo son importantes en el tema de saneamiento. Como ven, ya es la parte técnica fina que se hace para el levantamiento de información, especialmente en zona agrícola, para efecto de definir estas infraestructuras, se hace tedioso por la falta de elementos de identificación. Por esa razón que se tienen que llevar equipos de medición de categoría exacta, como los equipos geodésicos, que nos permitan definir exactamente la posición de un polígono y poder ingresarlo al registro. Porque si no fuera así, la información técnica que levantemos podría diferir en ubicación en el espacio y sobre todo superponerse con otras propiedades. Entonces lo que queremos es evitar eso. Ahora bien, hay que tomar en cuenta, como dije al inicio, el tema del levantamiento. Este levantamiento geodésico se hace en WGS 84, pero actualmente existen muchos sectores levantados con el catastro antiguo que está empezado, ¿no? Entonces, o están realizados con restitución fotogramétrica. Entonces, lo que va a traer como consecuencia errores en el momento de definir los polígonos que se superponen unos con otros. Entonces, hay que tener siempre en cuenta eso. Por esa razón, siempre hay que tener a la vista la información que brinda el registro de propiedad para saber exactamente sobre qué propiedades vamos a calzar nuestro polígono que vamos a utilizar para el saneamiento físico legal o técnico legal que vamos a hacer sobre nuestra posesión informal o nuestro predio de propiedad del Estado que vamos a sanear. Por eso es importante definir justamente las actividades técnicas que vamos a hacer en campo. Una vez que definimos estas actividades técnicas, como digo, la determinación de puntos de control geodésico y levantamiento son la parte esencial del proceso de levantamiento topográfico en asentamientos humanos. Si no hubiera esto, lamentablemente sería muy tedioso, tenemos que contratar a empresas privadas que se dediquen a hacer este trabajo. Lo bueno de COFOPRI es que tiene equipos técnicos que realizan este trabajo con eficiencia y con mucha capacidad operativa, por la experiencia misma que tienen. Por esa razón que se hace el trabajo rápidamente. Ahora, estos equipos de topografía y geodesia son utilizados bien para los temas de formalización de asentamientos humanos y también actualmente para el tema de catastro. Ya estamos haciendo catastro, COFOPRI está bien realizando acciones catastrales en varias jurisdicciones de nuestro país, para lo cual utiliza equipos de medición exacta muy precisos para efecto de levantar esa información. Debido a que lo que se quiera a futuro es haber una coordinación entre el catastro y el registro en el tema de información geográfica, para lo cual estos equipos son custodiados, ¿no?, por las entidades competentes, en este caso la Policía Nacional, para que
de alguna manera no sean sustraídos, no se atente contra los mismos, para poder de alguna manera tener mayor control sobre los mismos, ¿no? Entonces, estos equipos, como les digo, son la fuente misma de información y sobre todo que nos permiten a través de la medición de estos equipos contar con un plano que sea debidamente inscrito en el registro de predios. Ese es el objetivo final que recoge esta parte. Porque si no, lo que puede suceder es que elaboremos un plano, una resolución, un oficio, mandemos al registro y el registro público no los observe debido a que se va a superponer sobre otros predios o que los puntos definidos o las coordenadas definidas no guardan relación con el área que se va a inscribir. Entonces, puede ser que sucedan esas situaciones debido a que no se hizo un buen trabajo técnico. Muy bien. El levantamiento topográfico, como ven, es un levantamiento de toda la utilización interior, en especial el tema de cabeza de manzana, y también para definir los puntos del plano perimétrico, para lo cual se hace una monumentación de los mismos. Esto nos permite justamente cuando damos un replanteo o vamos a medir la zona, tener ya puntos establecidos para poder nuevamente realizar mediciones topográficas de distancia. Muy bien, pero y este trabajo de topografía se complementa con los trabajos de campo, y estos trabajos de campo es la verificación, lo cual un técnico con su asistente realiza las mediciones de los frentes de lote, triangulación de manzanas, cierre de manzanas, y todo lo que sea necesario para darle mayor precisión a los lotes creados dentro de un plano de trazado de utilización. Ahora, esto trae como consecuencia de que el trabajo sea mucho mayor, de mayor precisión y mayor calidad para evitar. Pero siempre se cometen errores, ¿no? Por el tema, a veces la definición de las subdivisiones en campos son bien difíciles de detectar, debido a que a veces tiene el mismo color de la pantalla o es una prolongación de una viga, pero al interior parece que hubiera una subdivisión y no se detecta. Entonces, siempre van a haber situaciones muy límites que van a de alguna manera tener como consecuencia la modificación del plano inscrito, ¿no? Una vez inscrito un plano, se puede modificar este plano a través de lo que se llama un MPTL o un plano de una modificación del plano de trazado de utilización. Pero es parte del proceso mismo que se realiza, ¿no? Tratar de hacer una buena verificación en campo, medida lote por lote, y tratar de alguna manera de darle simetría al plano que se va a inscribir. Otro tema importante son los trabajos de gabinete, la información que baja o que elabora la brigada de topografía, estas brigadas que recogen la información en campo, son procesadas y bajadas a un sistema, y ese sistema las arroja a un sistema informático, donde esos puntos se transforman justamente en información de gráfica que permite justamente la vectorización y reconstrucción de los polígonos. Y esto permite editar lo que se denomina futuro el plano perimétrico y el plano de trazado de utilización. Entonces, hay un equipo de editores gráficos que se dedica a reconstruir a través de los puntos los planos que se han levantado, ¿no? Previa verificación del técnico responsable. Este es un proceso ya definido dentro del área de catastro de COFOPRIS que se realiza justamente en cada oficina zonal para estandarizar y sobre todo darle celeridad a los procedimientos de levantamiento de información técnica, y en especial para la elaboración de los planos que merecen ser inscritos en el registro de predios. Muy bien. Como sabemos, la definición de la zona de trabajo y sobre todo los asentamientos en campo es una representación gráfica de la realidad, ¿no? Es un espacio de terreno que de alguna manera va a conllevar la inscripción de ese derecho en el registro de la propiedad. Y puede surgir de un predio que no tenga antecedentes registrales o de un predio que salga de un predio de mayor extensión, que se denominará predio independizado. Si no tiene antecedentes, será un predio inmatriculado, pero si sale de un predio de mayor extensión, será un predio independizado, dejando el área remanente como área remanente inscrita a favor del mismo titular. Entonces, acá hay una representación gráfica que es necesario plasmarla en un plano para que pueda acceder al registro de la propiedad. Para lo cual se tiene que recoger la realidad en campo. Como sabemos, muchos asentamientos humanos no tienen una simetría como una habilitación urbana, y lo hemos repetido. Ellos ocupan terrenos conforme a sus necesidades. No necesariamente tienen la misma área todos los lotes o la misma simetría o los mismos anchos de vía.
Entonces, esta realidad se recoge a través del levantamiento topográfico y geodésico y aparte de la verificación, y se plasma en un plano. Ese plano dará como mérito su inscripción en el registro de propiedad para después realizar la titulación individual. Entonces, esta información que se recoge en campo es plasmada en bases gráficas y registros públicos tienen que validarlas para efecto de poder realizar los actos de independización o inmatriculación que sean necesarios para poder incorporarlo. Muy bien. Este es un plano perimétrico donde vemos todo el tema técnico, si los puntos levantados por el equipo topográfico que va y te da como consecuencia la edición del plano perimétrico y el plano de trazado de utilización. Esta es la triangulación que existe, los verificadores toman los datos y son plasmados en estos planos. Como ven, ahí están las triangulaciones y los lotes y los frentes. Esto permite darle mayor precisión y definición al plano perimétrico y al plano de trazado y utilización en especial. Por supuesto, el producto final será la edición de los lotes con manzanas definidas, con lotes definidos, con aportes o infraestructura definida. Ahora bien, un punto importante. Por estandarización de numeración, las coordinaciones con el registro operó el tema del 0 y 5. Solamente se van a consignar por edición el tema del 0 y 5 para efecto de las medidas de los lotes. Quiere decir que puede ser un lote 740, 750, 755, 745, pero no podría ser 749, 747, 743, no. Tiene que haber un redondeo de cada uno de los lotes a 0,5. Esta es como una coordinación que se ha hecho en registro para poder darle mayor celeridad al tema de control de calidad de la edición. La edición de lotes se realiza como respuesta al levantamiento topográfico y verificación. Es decir, la edición, sus componentes son el levantamiento topográfico y la verificación para efecto de elaborar este plano de edición final. Y la construcción de los lotes se realiza en coordinación directa con el técnico de refacción. ¿Por qué? Porque en muchos casos el levantamiento se hace la totalidad de la zona de trabajo, pero en el momento de la edición final solamente se tienen que poner los lotes que corresponden al asentamiento humano o aquellos lotes existentes, porque a veces se pueden levantar lotes periféricos o mediterráneos que no necesariamente deben ser considerados en el plano final. Por esa razón, ya parte de la labor del técnico incorporarlo. Es el plano perimétrico, es un plano en ángulos y distancias, con grados, minutos y segundos. Esto nos indica justamente las características que debe tener el plano y especialmente tener coordenadas UTM en datum WGS84, que es el datum oficial para efecto de su inscripción en el registro de predios. Ese es nuestro plano perimétrico con todas las características técnicas que permiten justamente su inscripción en el registro de PDA, con sus ángulos y distancias. Ahora bien, en el tema rural, como sabemos, los planos perimétricos solamente son por centroide y por área total. Acá sí nos exige el registro el tema de las colindancias y los linderos de cada uno de los puntos del plano perimétrico. Y lo que da mérito a su inscripción en el registro público. Lo que da mayor precisión al tema de la ubicación y sobre todo a la extensión de cada uno de los planos perimétricos. Ahora, el plano perimétrico puede ser el plano de independización o puede ser el plano de parcelas o área remanente. Si independizamos de un plano de mayor extensión, siempre va a haber un plano remanente siempre y cuando tenga datos técnicos. Si en caso no tenga datos técnicos ese predio, el matriz, podemos acogernos a la cuarta disposición, solamente indicando el área registral remanente para efecto de inscripción de nuestro perímetro, de nuestro plano a independizar o área a independizar. Los casos de saneamiento están vinculados siempre a terrenos seriazos no inscritos, a comunidades campesinas, a predios del Estado inscritos, a terrenos municipales inscritos y donaciones al Estado o asentamientos humanos. En estos terrenos seriazos o de búsqueda, tenemos necesariamente que tener una búsqueda catastral que nos indique en nuestra investigación que no hay antecedentes registrales. Si comprobamos que la búsqueda catastral y nuestro diagnóstico indica que no hay antecedentes registrales, se realizará la inmatriculación. En el caso de comunidades campesinas y el terreno estatal o municipal, se realizará lo que se llama la desmembración o independización de terrenos, ya sea de comunidades campesinas, de terrenos del Estado o de municipalidades. O también solicitar la independización de donaciones del Estado o de asentamientos humanos. Son
procedimientos que se aplican en el registro de la propiedad. Muy bien. Y el tipo de casos que se han identificado son sobre propiedad estatal es independización. Sobre propiedad privada también solicitamos la independización. Sobre propiedad comunal la desmembración. Y propiedad inscrita hacemos la inmatriculación. Todos necesariamente exige el registro el certificado de búsqueda registral para efecto de, como requisito de inscripción de cada uno de los casos. Por supuesto que mandamos al registro en el tema de saneamiento matriz, mandamos oficios, resoluciones, informes y solicitudes que ameritan la inscripción en el registro de la propiedad o en el registro de predios. Los tipos de resoluciones que emite el ente formalizador son inmatriculaciones, cuando no tiene antecedentes, independizaciones, cuando sale de un predio de mayor extensión, desmembraciones de terrenos comunales, acumulaciones, cuando acumulamos dos predios que han sido independizados en forma paralela o forma independiente, reconocimiento de la posesión informal, que es un atributo o condición de COFOPRI de la Municipalidad Provincial, inscripción de plano perimétrico y plano de trazado de utilización, suspensión de lotes que estén en zona de riesgo o en zonas arqueológicas, y migración del CIR al SAR, que les comenté. Es la migración de información de un sistema a otro. Y para la inscripción de los planos, de estos planos perimétricos o planos de trazado, se requiere el oficio, se presenta el ente formalizador, la resolución, los planos que pueden ser inmatriculación, independización, parcelas, acumulación PPPTL, el oficio de competencias que le dije que una municipalidad o COFOPRI le envía a la otra entidad para efecto de tomar competencias sobre un asentamiento humano, y el certificado negativo de catastro que algunas entidades registrales lo solicitan, algunas oficinas registrales lo solicitan. Y existe lo que es, una vez concluido la inscripción, se comunica al área pertinente que se ha concluido con saneamiento integral masivo, se han inscrito los planos perimétricos, trazado la utilización y se ha independizado cada uno de los lotes a favor del ente formalizador del Estado, y se coordina para efecto de la titulación individual, ¿no? Adjuntando la copia literal de inscrita a favor del Estado, la resolución y el PTL inscrito al área que se llama formalización individual o proceso 2. Y también se manda el expediente técnico para efecto de tasado. ¿Por qué? Porque cada lote tiene un valor y ese valor se establece a través de la tasación de predios urbanos, cuyos requisitos exige la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, exige el plano de ubicación, el plano de trazado de la utilización, fotos de la posesión informal y la ficha técnica. Con estos requisitos dan los valores arancelarios de cada lote para efectos de incorporarlo dentro de la estructura. Bueno, con esta parte hemos terminado la formalización integral y ahora vamos a pasar rápidamente a lo que es reversión para dejar el tema de preguntas. Muy bien. Dentro de los procedimientos que hemos visto en saneamiento, hay varios procedimientos que hemos comentado. Uno de ellos es el tema de la prescripción adquisitiva de dominio que realiza la Municipalidad Provincial o COFOPRI si tiene convenio. Puede también estar el tracto sucesivo, que es un procedimiento de saneamiento. Puede estar el tema de el procedimiento de declaración de independización de terreno estatal, el procedimiento de desmembración de terreno comunal y otros procedimientos que existen y que utiliza COFOPRI para generar el tema de propiedad a favor del Estado. Pero uno de los procedimientos que ha sido desvinculado del tema de COFOPRI, que en su momento lo tenía, es el tema de la reversión de predios rústicos ocupados por asentamientos humanos. Se dan en casos donde hay asentamientos humanos que por el tiempo se ubicaron sobre terrenos, pero sobre predios agrícolas o predios rústicos. Con el tiempo se consolidaron o con el tiempo el propietario de ese terreno rústico permitió la ocupación de esos terrenos, la gente se quedó y automáticamente hay una condición pues de abandono por parte del propietario privado de estos predios rústicos. En consecuencia, en este caso ahora los gobiernos regionales son los competentes para iniciar el procedimiento de reversión. ¿Qué es la reversión? Es pasar un terreno de propiedad privada a favor del Estado. ¿Debido a qué? El propietario
el Estado lo entregó a un tercero para que lo conduzca, lo utilice en actividad agropecuaria con fines agrícolas, pero incumplió esa condición y automáticamente el Estado saca, por medio de una resolución administrativa, indica que ha incumplido las condiciones del otorgamiento de ese predio rústico y se lo revierte, y se lo quita y se incorpora nuevamente al Estado. Entonces, es un procedimiento por el cual el Estado recupera sus bienes para efecto de implementarlos o utilizarlos para otra finalidad, en este caso, por asentamientos humanos. Por supuesto, la reversión puede ser, es un procedimiento inherente al gobierno regional para casos de incumplimiento contractual, pero en este caso el que vamos a analizar es sobre predios rústicos que ocupados por asentamientos humanos, que está contemplado dentro del Decreto Supremo 032-2008 Vivienda, que es el procedimiento de formalización de predios rústicos. Y dentro de uno de los capítulos está el tema del procedimiento de reversión de predios rústicos ocupados por asentamientos humanos, que es una competencia inherente actualmente a los gobiernos regionales. El marco legal de este procedimiento es el famoso decreto legislativo 1089, que está vigente, la ley orgánica de municipalidades, la 27972, la 28687, que son las normas de formalización. El decreto supremo 06-2006 vivienda, que es el reglamento de la 28687, y el tema de asunción de competencias, la ley 28923, la asunción de competencias, el régimen temporal extraordinario de COFOPRIS, y el decreto supremo 032-2008 vivienda, que es el reglamento de la 1089. En este decreto supremo 032 se encuentra el procedimiento de reversión de terrenos ocupados por asentamientos humanos. Ahora, hay que precisar de que estos terrenos ocupados por asentamientos humanos tienen que tener un titular, inscrito o no inscrito, pero tiene que haber un titular, donde Agricultura la Dirección de Reforma Agraria otorgó un título de propiedad. Si no hubiera un titular sobre ese previciado terreno estatal de agricultura, ya no se aplica este procedimiento. Lo único que se aplicaría es una desmembración, una independización de terrenos de propiedad del Estado, de forma automática. Ya no necesito aplicar este procedimiento. Este procedimiento solamente se aplica cuando ese predio o ese terreno que ocupa el asentamiento humano es de propiedad privada, es de propiedad de un tercero. Por eso la aplicación, por eso se denomina reversión. Entonces, la competencia para hacer esta reversión es de los gobiernos regionales a nivel nacional. Muchos gobiernos regionales vienen realizando estos procedimientos, pero también tenemos el tema temporal. Solamente se aplican estos procedimientos antes del 31 de diciembre del 2004. Es la misma fecha para el tema de la formalización. Los GORES son los encargados de realizar este procedimiento, a solicitud del asentamiento humano que ocupa el predio. Ellos solamente realizan el tema de la reversión, pero los GORES, y quiero precisar este tema, los gobiernos regionales no otorgan título de propiedad de asentamiento humano. Lo único que hacen es incorporan ese predio de propiedad privada y lo pasan a favor del GORE, del Estado. Y después, una vez transferida la titularidad a favor de los GORES, la municipalidad o COFOPRIS toma competencia, asume la titularidad y realiza el saneamiento físico legal. Es decir, no puede el GORE realizar procesos de titulación de viviendas con este marco legal especial. Solamente realiza el tema de la reversión. Muy bien. ¿Cuándo es improcedente la reversión? ¿Cuándo no procede el procedimiento de reversión? Cuando estamos en un territorio de comunidades campesinas o nativas. Ahí no procede el tema de no podemos revertir esos terrenos. La existencia de proceso judicial pendiente que verse sobre la propiedad o titularidad, cuando el propietario ha iniciado un proceso de mejor derecho o donde se discute la propiedad o la posesión del terreno. La existencia de vínculo contractual relativo a la propiedad. ¿Qué quiere decir? Que el propietario les ha vendido, en el caso de los centros urbanos informales, el propietario, el agricultor les ha vendido por contrato de compraventa o derechos de acciones a las personas que están en posesión. Quiere decir que en realidad no es un asentamiento humano, sino un grupo de personas que tiene la propiedad extracontractual y que no ha regularizado la misma. Y 4, cuando la ocupación del predio se haya efectuado con posterioridad al 30 de diciembre del 2004. Acá hay un error de transcripción, porque debería ser el 31 de diciembre de 2004, no el 30 de diciembre de 2004. Bueno, pero la norma está establecida así el 032. Lo pongo tal como está, pero es al 31 de diciembre de 2004. Muy bien. Estas son las limitantes de improcedencia que no procede del tema de la reversión.
En consecuencia, la reversión al dominio del Estado de predios rústicos está sujeta al incumplimiento de las condiciones. ¿Cuál es la condición? Que no esté ocupada por viviendas o no esté ocupada, no cumpla con los fines agrícolas para los cuales fueron establecidos. Y solamente se produce este procedimiento de reversión de predios rústicos ocupados por asentamientos humanos al 31 de diciembre del 2004. Esa es la condición que exige. Si fuera una fecha posterior, ya no se aplica este procedimiento. Se aplicaría un procedimiento regular de reversión solamente con las causales que indica el contrato, pero ya no el tema de ocupación de terrenos por asentamientos humanos. Ya cambia el marco jurídico especial. ¿Cuáles son las etapas de este procedimiento? Primero, la identificación de los predios materia de reversión. Tengo que identificar la parcela rústica o predio rústico al cual voy a revertir, identificando la partida registral, el propietario registral, para saber cómo iniciar el proceso de reversión. Realizaré un diagnóstico técnico legal. ¿Para qué? Para definir el predio, la ubicación, si no hay ninguna limitante de que esté en zona de comunidades campesinas o nativas o que hayan vendido parte del lote a terceros que están ocupando el predio. Realizaré una inspección ocular para comprobar exactamente que existe un asentamiento humano sobre el predio, no que hay un simple conjunto de casas o viviendas, no, sino tengo que comprobar que existe un asentamiento humano que está bien ocupando estos terrenos. Realizaré un informe técnico legal del mismo, con toda la información que recopile, para ver si procede o no la reversión. Realizaré una anotación preventiva en la partida matriz del predio que voy a revertir, del propietario privado, para hacer publicidad. Notificaré a los propietarios de que voy a iniciar el tema de la reversión, y una vez concluido este procedimiento, haré o emitiré la resolución que define o declara la reversión a favor del gobierno regional. Son las etapas del procedimiento que se sigue para efecto de vincular este procedimiento de saneamiento físico legal para favorecer al asentamiento humano. Como ya hemos visto, el diagnóstico técnico legal, la definición es el conjunto de procedimientos que nos permite identificar que justamente las características de este predio, en este caso vamos a ver las características de carácter rural que se han incumplido y sobre todo la ocupación del terreno por un asentamiento humano. Entonces, eso nos va a identificar primero en el diagnóstico la antigüedad del asentamiento humano, si está antes del 2004, y ver que no esté ocupando terrenos de otro tipo, porque si existiera zonas arqueológicas o limitantes con respecto a la zonificación o respecto al tema de zonas de riesgo, no podríamos continuar con el proceso de formalización, ya no procedería el tema de la reversión, porque hay limitantes que nos impiden continuar con el proceso, por estar justamente limitado a temas técnicos que no procede su formalización o viabilidad. Por esa razón que el diagnóstico me tiene que arrojar que el procedimiento es viable para continuar con el mismo. Realizaré mi notificación e inspección de campo. Notificaré, justamente haré una notificación al asentamiento humano para realizar la inspección en campo, ¿no? Por lo menos con 3 días antes de hábiles de anticipación, para decir que vamos a ir, vamos a investigar y vamos a definir que esté ocupado toda la zona o hasta qué zona está ocupada para efecto de hacer la reversión. La reversión puede ser total o parcial del predio, no necesariamente tiene que estar todo el predio ocupado, para lo cual será la independización respectiva, ¿no? Necesariamente tiene que ir un ingeniero, un abogado del GORE a campo para levantar la información. Se levanta el plano perimétrico y el acta correspondiente en que se describirá el estado en que se encuentra el predio, recabando los documentos que presenten los poseedores del asentamiento humano o posesión informal. Entonces, acá tenemos el tema de la notificación e inspección en campo. Después haremos el informe técnico legal que va a arrojar justamente si cumplen con las condiciones el asentamiento humano antes del 31 de diciembre del 2004, que no hay limitaciones técnicas con respecto a riesgo, con respecto a zonas arqueológicas, limitantes con respecto a la zonificación o trazo de vías. Es decir, si no existe ninguna limitante técnica y hay la posibilidad de realizar la reversión, se continúa con el procedimiento técnico legal, para lo cual se emite un informe técnico legal del caso concreto. Ya se manda los oficios al registro de predios para la anotación preventiva y la notificación al propietario. Como les dije, parte del éxito de un buen procedimiento administrativo es la notificación al propietario, para que pueda hacer uso de su derecho de defensa. Se notifica al propietario, después de hacer la anotación preventiva, en su domicilio, para que tenga, digamos, la facilidad de poder realizar pues, su defensa frente al tema de
de la reversión que va a realizar el GORE, se le da un plazo de 20 días hábiles contados de la notificación para que pueda presentar su oposición al procedimiento. Por supuesto que esta oposición tiene que ser de alguna manera resuelta, ¿no? Resuelta dentro del procedimiento administrativo. Ahora, esta oposición, a diferencia del tema notarial, como hemos dicho, en el tema de los GORES, acá cambia la figura. En los procedimientos que tienen en materia notarial, hemos dicho que la oposición causa el efecto de reenvío al Poder Judicial. En este caso, en este procedimiento llevado por el GORE de reversión de predios ocupados por asentamientos humanos, la oposición la resuelve el mismo funcionario del gobierno regional. Es decir, resuelve la oposición y resuelve la resolución final. En un solo acto, una sola resolución va a resolver la oposición y va a resolver sobre el caso concreto, a fin de declarar o no la reversión de los predios ocupados. Se emitirá la resolución. Esta resolución contendrá que el pronunciamiento de la oposición tiene que resolverse la oposición en la instancia administrativa, no va al Poder Judicial, sino la instancia administrativa resuelva, en caso de haber formulado. La resolución del contrato define si ha procedido la resolución del contrato o el acto de adjudicación total o parcialmente, la reversión a favor del GORE del área ocupada por el asentamiento humano en forma total o parcial. En caso de predios no inscritos, la inmatriculación del predio a nombre del GORE, libre de cargas y gravámenes o cualquier otra medida que limite o restrinja la propiedad. ¿Por qué? Porque hay casos en que el predio es de propiedad privada, pero no está inscrito. ¿Por qué? Porque tienen títulos verdes o títulos rojos o cuentan con una resolución de adjudicación. En ese caso, se declara la reversión y se inmatricula el predio. Se emite la resolución. En este caso, el GORE asume la titularidad, se independiza el predio, se hace una independización del área ocupada por el predio para que se pueda sanear el asentamiento humano. Se hace la cancelación de cargas y gravámenes, y en caso las tiene este predio, si el propietario anterior ha generado alguna carga o gravamen, se cancelan y se aprueban los planos correspondientes. Contra esta resolución que declara la reversión, en este caso la parte afectada puede ir en recurso de apelación en segunda instancia ante la instancia del GORE, que de alguna manera le permita discutir alguna parte de su derecho que ha sido vulnerado. En todo caso, si está bien fundamentada la resolución y se ha cumplido con todos los requisitos de ley, no hay una exigencia de que el órgano de segunda instancia revoque la decisión tomada. Más bien tendrá que confirmarla. Por esa razón es importante que en primera instancia se haga un buen procedimiento de la notificación, una buena inscripción de la anotación preventiva y bien fundamentada el tema de la oposición y cumplimiento de los plazos, para que en segunda instancia se confirme la misma resolución por parte del ente especializado. Con esta resolución, quedando firme administrativamente, se ejecuta, se cancela e inscribe, se hace la inscripción registral, la resolución que dispone la reversión del predio a dominio del Estado, con la constancia de que haya quedado firme, y los respectivos planos serán título suficiente para la inscripción en el registro del predio. Es decir, hasta acá se inscribe toda la documentación, especialmente la resolución con los planos, en el registro de predios, que me permita justamente cumplir con el objetivo de poder sanear el asentamiento humano. Ahora bien, una vez inscrita la titularidad o la reversión a favor del gobierno regional, el ente formalizador, que puede ser COFOPRI o la municipalidad provincial, procederá a realizar el saneamiento físico legal del área estatal. Acá, vuelvo a repetir, el GORE no puede realizar el saneamiento. Tiene que necesariamente el ente formalizador realizar el saneamiento físico legal ya de los lotes individuales del asentamiento humano que ha ganado este derecho a través del gobierno regional. Es decir, es una forma de poder continuar con el proceso de saneamiento. Por supuesto que hay casos donde el GORE ha cumplido o ha realizado la reversión de estos terrenos de privados a favor del gobierno regional, y posteriormente el gobierno regional ha transferido esos lotes a favor de las asociaciones y cooperativas de vivienda al mismo asentamiento humano. Y me parece que no es correcto, porque ya hay un procedimiento marcado que indica de que el ente formalizador es el encargado de realizar el saneamiento físico legal como asentamiento humano, no como cooperativa o asociación de vivienda. Acá ha habido un exceso por parte del gobierno regional en adjudicarlo directamente a una asociación cooperativa que no cumple con los requisitos para ser favorecida. Motivo por el cual, bueno, se da materia de revisión eso, pero
en el caso concreto de estos procedimientos de saneamiento físico-legal, el GORE revierte el predio al Estado, de propiedad privada, y después el ente formalizador toma competencia para efecto de realizar el saneamiento físico-legal del mismo. Y con eso concluye esta parte de la exposición de terrenos ocupados por asentamiento humano en predios rústicos, para aplicar el procedimiento de reversión. Bueno, hasta que hemos terminado los 4 puntos. Bueno, espero en este corto tiempo sus preguntas, si las ameritan, sino para dar concluido este tema de la capacitación de formalización de la propiedad informal. Espero sus preguntas. Ok, si no hay preguntas, de todas maneras tienen mi correo. Cualquier duda, cuando estén trabajando en cualquier entidad del Estado o haciendo saneamiento, con gusto para absolverles cualquier duda o pregunta con respecto al tema de formalización. Les agradezco por la participación y bueno, hasta otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes por su participación. Les agradezco. Gracias, profesor. Su correo, por favor. Sí, cómo no. Lo voy a poner acá en la pantalla, por favor.